Muy buenas noches a todos mis estimados amigos y alumnos. Sean todos bienvenidos a este seminario de protección de bienes en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, uno de los seminarios que conforman el diplomado en Derecho Procesal Policivo. Es un gusto para mí poder estar con ustedes, poder retomar clases después de este receso y que podamos retroalimentarnos en toda lo atinente a este tema tan importante eh, y que desde luego a veces complejo para resolver situaciones en sus áreas de influencia. Lo primero que uno tiene que empezar a hablar sobre el tema de protección de bienes es acerca de los bienes en sí. Uno piensa por allá frente al tema de los bienes, máximo en nuestra geografía nacional, cuando la gran mayoría de los bienes eh, son de tipo rural y que son los que en realidad, a mi juicio, ofrecen cierta clase de problemática en relación a las actuaciones propias de los inspectores y corregidores de policía. Es dable decir entonces que la protección de bienes desde el punto de vista policivo en realidad no es nueva, es novedosa, obviamente, la actuación o el proceder desde el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, pero uno encuentra en el Código Civil, que es de 1800, que hay una protección policiva a los bienes, especialmente frente a los temas de perturbación a la posesión y tenencia. Y obviamente, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia lo ha hecho extenso y obviamente recogiendo todos esos postulados jurisprudenciales que han desarrollado esa actuación policiva. En los tiempos de la colonia, uno podría advertir entonces que los bienes como tal no tenían la titularidad como hoy en día. Los bienes eran, sí existía titularidad y sí existía una especie de protección, pero obviamente no estaba ligado a la normatividad local, sino a la normatividad foránea. Las leyes de Indias hacían relación a la protección de los bienes en cabeza, obviamente, de los españoles que se encontraban en territorio latino, en especial en nuestra tierra, y obviamente encuentra uno por ahí, no en jurisprudencia, sino en algunas actuaciones ya históricas, en las que se hace referencia a la protección de los bienes para evitar el saqueo, para evitar la ampliación de linderos y demás, y que de una u otra manera uno puede considerar que son los primeros avistamientos de la aplicación de normas policivas que no eran obviamente regidas por la jurisdicción, sino que le correspondía al oidor o al prefecto para el tema de protección. El Código Civil obviamente habla de una protección que va direccionada al juez, es la protección no por vía de la pertenencia, sino el despojo. Más adelante, en el año 13, encuentra uno normatividad que es la primera que uno podría decir que va entregándole esas protecciones a la parte administrativa, o mejor, a los administrados
de parte de los administrados a la administración pública. Teniendo en cuenta pues que en esa época pues no habían jueces por todas partes, que no habían eh, autoridades jurisdiccionales que pudieran ocupar estas situaciones y que se podía pensar que eran situaciones que no tenían tanta trascendencia de orden jurídico. Y así encontramos entonces la ley 57 de 1903, por ejemplo, que empieza a hablar de la protección en el tema de los desalojos y demás. Viene el decreto 355 de 1970, que en realidad no habló mucho al respecto, y encontramos también la ley 200, la ley agraria, que habla de algunos aspectos sobre protección en estos feudos. Y así por el estilo encuentra uno que es el desarrollo más jurisprudencial, el que iba encaminado a desarrollar esa protección política. La Corte en muchas oportunidades, obviamente, analizó muchos aspectos preponderantes en situaciones específicas, en especial en todo lo que tenía que ver con la ocupación de tierras a la fuerza o ocupación ilegal de tierras. Y bueno, todo esto decanta en lo que hoy está en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es la jurisprudencia la que obviamente nos ha ido direccionando a esos conceptos de protección de bienes, a esos conceptos de protección desde el punto de vista policivo. Protección, obviamente, que encarna en las autoridades de policía. Dicho esto, entonces, podemos advertir que lo primero que uno encuentra frente a las acciones policivas es que las autoridades de policía ni dan ni quitan derechos. Simplemente toman decisiones de carácter preventivo. Ello, acorde con el artículo, obviamente, 80 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que vuelvo y repito, recoge toda esa bagaje jurisprudencial donde habla que las decisiones policivas, desde luego, son eminentemente precarias y no toman decisiones definitivas. Entonces, el fundamento legal de la protección de bienes uno lo puede encontrar desde la Constitución Política en el artículo 2, obviamente en el artículo 58. Y en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia desde el artículo 77 en adelante. Y encuentra uno otros aspectos, a mi juicio, que no son solamente de lo que algunos han llamado la órbita civil del derecho de policía, sino que también atañen con acciones de carácter administrativo. Ello en relación a que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el artículo 77, habla de los bienes públicos y los bienes privados. Tema que obviamente vamos a ir adelantando. Estamos hablando hoy de los aspectos generales. Entonces, las autoridades de policía, ¿qué protegen? Protegen de las perturbaciones. ¿Y a quién protege? Obviamente, a los dueños que tengan posesión material, a los poseedores, desde luego, a los tenedores. ¿Pero sobre qué bienes? Obviamente, sobre los bienes y sobre los derechos reales constituidos sobre esos. El Código Civil obviamente nos define la posesión como esa tenencia de una cosa determinada a ser señor y dueño. Entonces, el poseedor al cual protege la norma de convivencia es al poseedor que se reputa dueño, al poseedor que demuestre que ejerce actos de señor y dueño. No quiere decir con ello, entonces, que se legitima per se la pertenencia como tal. Lo que protege es la posesión material. En algunos
situaciones uno podría pensar que cuando hay una protección a la posesión por perturbación, este puede ser insumo fundamental, obviamente, como material de prueba en una acción de pertenencia. Pero eso no quiere decir que desde ya se le está otorgando el derecho real de propiedad, que a veces los campesinos muy comúnmente tienden a confundir, y son ustedes los inspectores y corredores de policía los que deben obviamente explicar en sus decisiones esas situaciones. Yo pienso que es muy importante cuando usted va a tomar una decisión, traer a colación esa condición especial para que el ciudadano tenga plena conciencia, por así decirlo, de en la posición que está él, en la condición que está él. Y por eso hay que explicarle, y más ahorita que podemos estar en la oralidad, explicarle de manera clara y detallada frente al tema del corpus y el animus, todos esos elementos fundamentales, ¿sí? Que detentan ese derecho de posesión, ese derecho de posesión. Obviamente recordando que el corpus es la tenencia material de la cosa y el ánimo la intención de que esa cosa sea suya. O sea, es la actuaciones que ejerce el poseedor como propietario, como esa calidad en la cual en el denominador de los demás, él se entiende y se reconoce como tal. Entonces, podemos decir que la posesión material es ese poder físico y exclusivo de tener la cosa. Por eso, el inspector de policía, el corregidor, cuando va a tomar una decisión, debe tener claro, debe haber probado en el expediente que a quien se va a proteger tenía de manera directa en su poder y de manera exclusiva, con esa voluntad de hacer propio ese bien. Con un componente de pronto muy interesante que hoy en día es de discusión y es ¿desde cuándo? La norma no dice desde cuándo se protege al poseedor. No es como lo dice el Código Civil. El Código Civil sí habla de un año. Pero en los temas eminentemente policivos no hay un término, o al menos desde la norma de convivencia de la ley 1801, un término para decir se entiende poseedor desde tal fecha y se protege la posesión desde tal fecha. Algunos han considerado, por ejemplo, que se podría entender esa protección o la calidad de poseedor se podía proteger desde los 4 meses en el entendido de lo que habla el artículo 80 frente al tema de caducidad. En lo personal, considero que no hay una relación ni directa ni indirecta en cuanto al término de caducidad con el término de la ocupación por posesión material. El término de caducidad, a mi juicio, advierte es frente a la ocupación ilegal, a esa perturbación por ocupación ilegal que se haga. ¿A quién? Al poseedor material, incluso puede ser el mismo propietario, al tenedor. Y entonces, vuelvo y repito, a mi juicio, no sería procedente entonces llegar a determinar que el mismo término de caducidad es el término para establecer el tiempo de posesión para su protección. Entonces, la posesión
a mi juicio, entonces, como lo están viendo ahí en pantalla, se constituye o se inicia el mismo momento en que se juntan esos dos elementos. Desde el mismo momento en que se tiene el poder físico y exclusivo de la cosa, o sea, el corpus, y se ejerce ese ánimo, ese elemento subjetivo formal de voluntad de ese sujeto que tiene la cosa, de tenerla como suya. A partir de ahí se entiende poseedor y a partir de ahí, a mi juicio, se debe proteger esa posesión por parte de la acción policial. En el tema, obviamente, de la tenencia, tenemos que hablar que el Código Civil habla de la tenencia como el ejercicio, ¿sí?, de la posesión que se hace de la cosa a través de otro. O sea, yo tengo la cosa, pero por mandato de otro. Lo que quiere decir entonces que se tiene solamente el corpus, o sea, solamente hay la materialidad de la acción. Y de paso, podría uno decir que es en aquellos casos en los que se posee, pero se reconoce dominio ajeno. Y se puede reconocer dominio ajeno, no solamente del propietario, se puede reconocer dominio ajeno de un poseedor, de un tercero, al cual yo reconozco que es a quien le debo rendir cuentas, por así decirlo. Esto en temas prácticos. Entonces, obviamente podemos decir, y la norma lo establece, que la arrendataria, el comandatario y el secuestro son tenedores. Estimados inspectores de policía, el secuestre puede presentar querellas. El secuestre puede presentar querella. En estos días pasados, pues, estaba la duda, la señora inspectora de policía, doctor, es que el secuestre presentándome una querella. Sí, el secuestre, porque es que el secuestre tiene la cosa por mandato, y tiene la cosa por mandato de juez, y está en obligación de defenderla, incluso de defenderla del mismo propietario, Entonces, esa relación que hay entre el bien y el tenedor, obviamente emana de un negocio jurídico o emana de una actuación jurisdiccional o de un mandato como tal. Y ya en el tema de la servidumbre, obviamente, sabemos que es un gravamen impuesto en donde el predio sirviente eh, le da o faculta al predio dominante para poder que éste ejerza una acción sobre él. En especial, las servidumbres que más se protegen a través del derecho policivo es la servidumbre de tránsito. No obstante, hoy en día uno ve, al menos por allá en departamentos donde hay eh, todo el tema del petróleo y donde hay paso de redes eléctricas, obviamente encuentra uno esas servidumbres especiales que desde luego también merecen protección. No obstante, esa protección especial, tema que vamos a abordar mucho más adelante, obviamente no se ejerce a través del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, sino a través de normas especiales. Entonces, en las servidumbres uno puede entender desde el Código Civil que están las servidumbres de tránsito, que están las aparentes, las no aparentes, las continuas, las discontinuas y demás, que se deben analizar cuando usted va a tomar una decisión. No obstante, desde luego, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia trae una problemática interesantísima a tener en cuenta y es que
las, eh, las servidumbres que, de acuerdo, si no estoy mal, el artículo 189, alguien me ayuda por ahí, que deben ser protegidas son las servidumbres que se encuentran en escritura pública. Y advierte solamente que en escritura pública, no dice que tengan que estar registradas, solamente que se haya constituido a través de escritura pública. Pues uno entiende que si se constituyen en escritura pública, deben también estar registradas. Pero, gran problema. La gran mayoría de las servidumbres se encuentran en zonas rurales. La gran mayoría de servidumbres se han hecho de palabra. Más, todavía uno encuentra muchos terrenos en Colombia que han sido vendidos de palabra, y lo que se tiene en realidad es una posesión. Y entonces pensar que allí no es posible hacer una protección a alguien que continuamente ha estado ejerciendo el uso de una servidumbre. Tema complejo, pero es un tema que en realidad hay que tener en cuenta cuando vamos a tomar decisiones, y que desde luego vamos a analizar en su momento. Y vamos a mirar entonces qué son bienes. Pues desde el punto de vista civil, todo ente corpóreo o incorpóreo. ¿Cualquiera? No. El que integre el patrimonio de una persona y que pueda ser avaluado económicamente. Entonces, recordemos que hay intangibles como el goodwill, que es un bien también que se debe proteger. Y uno podría pensar, por ejemplo, a través del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, por el artículo 77, que los bienes intangibles no son objeto de protección. No son objetos de protección. ¿Alguna observación, muchachos? ¿Alguna intervención? No, señor, estaba entendiéndose muy bien, doctor. Doctor, yo sí tengo una inquietud. Buenas noches. Sí, doctor Rico. O sea, que el tema que yo siempre he tenido en cuenta más que todo es el de la parte... De minera. Sí. Teniendo en cuenta lo de la posesión y tenencia como tal, digamos, si un titular minero tenía, por decirlo de alguna manera, se llega a una controversia y por incumplimiento del arrendatario se le termina el contrato de arriendo, por decirlo así, que eso llama, en minería llama operación. Pero Tanta operación minera, no sí. quiere entregar, sí, no quiere entregarlo. Ahí ya puede uno hacer la restitución, o sea, puede ya poner la denuncia a la inspección de policía, porque ya el hombre, a partir del momento en que se le entregue, se termina el contrato, deja de ser ya autorizado por parte del titular para que haga la explotación, entonces se convierte en más un perturbador. Entonces, ahí... A mi juicio no, porque estamos hablando frente al tema de una relación contractual que ya tendría que irse por la jurisdicción ordinaria. Pero digamos la figura del amparo administrativo que opera en la Agencia Nacional de Minería. Pero eso es otro tema diferente, amparo administrativo, que es una especie de protección al titular. Al titular, claro que sí. Listo, doctor. Sí, es una de las especies. Pero mire que es diverso, porque es un amparo eminentemente administrativo, se lleva ni siquiera por el Código de Policía. Pero, doctor, pero si uno mira el 100, que dice que hay ciertos en el artículo 105 puede ser controlada. Sí. Entonces, por lo menos si a la inspección de policía, asumo yo que por una denuncia ilegal en ese momento. Entonces, es decir, la policía podría proceder porque haría un código donde hay una minería ilícita. Solamente, pero por esa vía, no por la vía de la perturbación a la posesión, sino por la vía... Ya por alcaldía o sea, mucho por amparo administrativo. Pero también podría ser por el artículo 105.
y le Ok, correspondería a la inspección, a la Policía Nacional. gracias. Sí, señor. ¿Algo otra intervención, compañeros? Bien, continuando entonces frente a este tema, debemos hablar obviamente frente a los derechos reales. Recordemos que los derechos reales están definidos en el artículo 665 del Código y obviamente para efectos de la protección o de lo que entendemos en la acción posesoria, el derecho de posesión no se refuta como un derecho real. No obstante, para efectos de protección policiva, algunas situaciones de derechos reales se pueden proteger por vía de la tenencia. O sea, el propietario puede ser objeto de perturbación, o sea, quien tiene el dominio. El heredero que está en posesión material también puede ser objeto de perturbación. ¿A qué? A la posesión frente a esa porción de herencia que se tiene. Y así también el prendario y el hipotecario, en el evento en que tenga la cosa en posesión y que sea objeto de perturbación, tiene derecho a la protección. Entonces, vuelvo y repito, el derecho de policía no busca entonces que, que se determine si hay un derecho real o no y que se proteja en sí o que se descubra o que se le otorgue el derecho como tal, sino que protege meramente esa expectativa dentro de la posesión, dentro de la tenencia y en aquellos casos en los cuales están por escritura la servidumbre. No obstante, cuando estemos mirando la servidumbre en sí, vamos a analizar algunas situaciones de orden jurisprudencial en los cuales, a mi juicio, obviamente, a juicio de Carlos Medellín, considero que es posible que se pueda dar una protección precaria, pero que se pueda dar para efectos, obviamente, de protección especialísima. Cosa interesante que mover. Entonces, en resumen del tema de los derechos reales, hablamos del dominio, obviamente, el derecho que tenemos frente a la propiedad que podemos gozar, usar, disponer arbitrariamente. Entre esas cosas, desde luego, el propietario puede ceder, puede donar, puede entregar y demás. Y que eso daría lugar entonces, obviamente, a que ese tercero tenedor pueda ser objeto de protección. La herencia, desde luego, que se transmite por causa de la muerte y que es el conjunto de derechos patrimoniales radicados en cabeza del causante. En la protección policiva, desde mi perspectiva, considero que la herencia adyacente ha de ser protegida. La herencia adyacente a la cual se tiene posesión material. No la herencia adyacente que está por abotada. No, la herencia adyacente que tiene protección, posesión material. Algunos obviamente dicen que no, que por el tema que no analizamos el tema de títulos y de nomás, pero yo recabo en el tema, quien tenga posesión material de bien es sujeto y objeto de protección. Igualmente el usufructuario, obviamente a quien se le ha permitido usar la cosa, desde luego es un tenedor de la cosa y obviamente por lo tanto de ser sujeto de protección. El hipotecario. Bueno, la perturbación en términos generales podemos decir que es todo acto de molestia que obstaculice
el libre ejercicio bien de la propiedad o bien de los demás derechos reales que se tenga sobre ese bien determinado o la posesión material. Entonces, el derecho de policía, uno puede entender lo que protege al poseedor o al mero tenedor en caso de ser violentado en el ejercicio de esos derechos o en el ejercicio también de aquellas perspectivas de derecho en el caso del poseedor. Y obviamente el objeto de la protección va direccionada al restablecimiento y preservación de la situación que existía al momento en que se produjo la perturbación, y esto es lo que nosotros llamamos y denominamos el statu quo. Entonces, la posesión y la mera tenencia, que son situaciones de mero hecho, obviamente sujetas de derecho, son las que deben ser amparadas por las autoridades de policía. Y ese amparo policivo se orienta entonces, vuelvo y repito, a mantener el estado en el que se hallaban las cosas al momento inicial, y eso, de acuerdo a lo que dice el artículo 180, el artículo 80, perdón, es mientras el Poder Judicial resuelve en derecho. Entonces, podemos decir que el derecho de policía no controvierte derechos. No obstante, sí se pueden analizar las pruebas que alleguen, que acrediten la validez de la posesión, no sobre el derecho en sí. Obviamente, todo lo que sea direccionado a la posesión material de ese derecho y que haya sido objeto de la perturbación, incluso si esa perturbación a la posesión o la mera tenencia proviene del mismo propietario. Y piénsese, por ejemplo, el artículo 82. Entonces el ciudadano dejó de pagar el arriendo, entonces el propietario va y le cambia las chapas a la puerta principal para que no ingrese. Ese no es un tema, obviamente, que es de el resorte jurisdiccional frente al tema del incumplimiento del contrato, pero también es un tema de carácter policivo porque hay que proteger el domicilio. ¿El domicilio de quién? De ese arrendatario que, aunque incumpliendo, está viviendo allí y que por lo tanto el propietario no puede ejercer la fuerza sobre él, y es por ello entonces que viene esa protección del domicilio. Caso de ejemplo, un tema que vamos a analizar después. Así, mis estimados, la clase de hoy es un resumen general de lo que vamos a hablar y que obviamente quería relacionar, y que desde luego está a consideración para que tomen la palabra y hablemos del tema. Milena, cuéntanos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, bueno, yo sí tengo una duda respecto a que en un proceso, cuando se está en la audiencia, alguna de las partes presente un certificado de tradición con una demanda de pertenencia inscrita. ¿Cómo procede el inspector en ese caso? Dependiendo de la situación. Habría que analizar en qué momento hubo la perturbación, cómo fue la perturbación. Puede ser pensar de pronto en que, aún habiendo un proceso de pertenencia, o en el momento en que yo presento la acción de pertenencia, estoy perturbado por aquel que se considera dueño y que de pronto ni siquiera ha sido notificado de la acción,
o que habiendo sido notificado de la acción, depende a la fuerza que tiene la posesión. Entonces, en ese orden de ideas, mi juicio debe ser protegido. Sí, doctor, yo lo que creo es que básicamente la sabiduría de la norma es sabia en la medida en que pretende que los particulares no recurran a las vías de hecho para hacer justicia por la propia mano. Entre tanto, diría yo que eso es lo que propende mantener el statu quo hasta tanto sea la jurisdicción ordinaria quien defina el fondo del tema, diría yo. No sé si compartes mi punto de vista. Claro, es que allá es el objeto de la norma, el objeto de la protección a la posesión, por eso lo advierte, incluso del mismo propietario o de terceros que quieran ejercer invasión. Uno, por ejemplo, en el caso que está hablando Milena, pues no podría pues tendría con claridad conociendo, hasta no conocer el caso concreto, pero uno podía pensar, listo, yo soy poseedor, ya presenté mi acción de pertenencia, ¿cierto? Y hay terceros que quieren invadir mi terreno. Obviamente yo tengo que ser objeto de protección policiva, porque no solamente es que ya estoy ejerciendo la acción legal para volverme propietario, sino que soy poseedor material de bien. También podríase pensar que habiendo presentado la acción, como ya le advertí, el propietario ha ejercido acción en contra del poseedor para expulsarlo, para generar, puede ser la interrupción de la posesión material y que no dé lugar al tiempo de la prescripción, etcétera. Son muchas cosas que a veces se podrían pensar en diferentes aspectos y que desafortunadamente a veces hay colegas que se dan sus artimañas para poder llegar a que no se genere el tiempo, que haya interrupción del tiempo para efectos de la descripción adquisitiva de dominio y poder así recuperar el bien. Las vías, de hecho, como dice el doctor Carlos, son las que se pretenden evitar a través del proceso policivo o en el evento que ocurra, lo que se pretenden es corregir a través de la acción policiva que generalmente termina en una restitución. No obstante, cuando uno revisa el artículo 77, por ejemplo, no solamente hablamos de acciones de carácter ilegal o de ocupaciones ilícitas, también podemos establecer los demás numerales, obviamente que van direccionadas a otras clases de perturbaciones incluso son sin ninguna clase de intencionalidad o sin ninguna clase de objeto de perturbar per se, y que obviamente dan lugar a la acción política, como es la del numeral segundo, por ejemplo, las humedades, las bajantes, ¿sí? Y demás que son sujetos o objetos también de protección. ¿Alguna otra intervención, muchachos? Juiciosos hoy, cuidados, o quedó todo claro. Carolina. Doctor, buenas noches. Doctor, tengo una pregunta. En caso de que, bueno, esa perturbación a la posesión, o sea, una persona que tenía en tenencia un predio, le permitió a otra persona hacer unas reuniones en ese sitio. Y posteriormente a esas personas que le permitieron hacer la reunión terminaron arrendando a otras personas. ¿La persona que arrendó puede solicitar el proceso de perturbación a la posesión o tiene que ser el que tenía la tenencia de ese predio por más de 30 años? Porque tampoco tiene escritura ni está registrado ante el registro de instrumentos públicos. Mi juicio el que tenía la tenencia.
O sea que la persona que arrendó viene siendo como Es un tenedor tenedor, también. ¿sí? Sí, es un tenedor también. Pero de mala fe porque arrendó o que hay que... Porque o sea, el propietario de 30 años me dice que Pero, él ojo, quiere ¿él es también propietario o tenedor? Es un poseedor. un poseedor. El de 30 años lleva No es tenedor, sino poseedor. Porque a él poseedor. era poseedor. Listo. Ya Al 30 otro años de le posesión. permiten. Le Sí. permitió al otro que se metiera en el pedacito de él, y ese le permitieron y ese además arrendó a otros. Es lo que le entiendo. Sí, señor. Sí, señor. Arrendó sin autorización. Bueno, pero ahí ya eso es Exacto. otro tema completamente. La Y perturbación se la ese están haciendo tercero esos terceros arrendador aquí. es el que ahora está alegando también que él es dueño, porque ya lleva ahí 5 años. ¿Quién? ¿El perturbador nuevo o a ese que le alquilaron? Al que le alquilaron. Ajá. El que le alquilaron, si tiene contrato, obviamente será un tenedor, no podrá ser un poseedor. Pero él también puede ser sujeto de protección, que es tenedor. Recordemos que yo puedo ser tenedor cuando reconozco dominio ajeno. Ese dominio ajeno puede ser de un poseedor o de un propietario. Doctor, ahí no sucede como cuando ocurre, cuando hay un arrendamiento de cosa ajena, que el verdadero titular del bien, frente no al arrendador, sino al arrendatario, el que le recibió el bien en arrendamiento Está porque no era excluido. dueño, tiene que recurrir a resolver el contrato, a destruir el contrato entre las partes y llamar en garantía a ese arrendatario y suscribir un nuevo contrato, pero eso se ventila ante la jurisdicción. Es que Diría aquí yo, no hay ni siquiera hay arrendamiento. Aquí lo que fue un permiso. Fue lo que le entiendo, doctora Carolina. Los Sí. dos primeros, el poseedor le dio permiso al tenedor y el tenedor llegó y arrendó. Entonces, mire Y que arrendó, Y pero ahora diría el la que le doctora arrendaron dice que él también es dueño ya hace que como lleva 5 años. unos 5 años que no o paga. sea, No, sí, es que Pero él está el 5 contrato. años. pero él es Pero está tenedor. Él es tenedor. Él es tenedor para a alegar nombre el de un tema de tercero. posesión. Claro. Entonces, ahí tendría que determinar el inspector de policía si tenía la posesión material. Que recordemos, si revisamos el artículo 77, el artículo 77 no establece que la posesión, que esa posesión sea regular o irregular. ¿Sí? No hay. Solamente que tenga la posesión material. En ese orden de ideas, entonces, se podría proteger a ese que le permitieron allá la posesión material. Sí, yo diría que en principio el que tenía 30 años debió haber recurrido a la jurisdicción para, no, y es que exacto, y dejó pasar muchos años, 5 años. Recordemos que en la ley 153 de 1887 hay un principio que dice que entre posesiones prima es la actual, ni siquiera es por el tiempo, sino la actuarencia. Tema complejo, como todo en derecho. Sí, Carolina, sí, tendría la que analizar verdad, ese sí. aspecto porque en realidad ese nuevo poseedor es el que habría que proteger sobre esa parte que tiene allá. No. Sí, porque ahí, o sea, yo decía que por el contrato, pues, no tenía ningún derecho, pues, de alegar la posición. Él sí tenía contrato, Sí, pero no importa, pero es que mire que es que usted lo que va a proteger es la posesión material. sí. Entonces, ¿quién presentó la querella? ¿El de más de 30 años o el de 5 años? El de más de 30 años, ¿Y contra quién? contra el de 5 años. Ah, no. Ahí no hay oportunidad de que la presente. No hay oportunidad porque él lo permitió. Él permitió el ingreso, que no habría lugar a una perturbación en ti. Pensé que Sí, era porque lo hizo. ese poseedor de 5 años que estaba haciendo. Pues yo digo que perturbado por ahí es terceros. contra la jurisdicción ordinaria, no sé si esté errada. Ah, no, es que le va a tocar irse a la jurisdicción ordinaria porque La policivamente ya hubo jurisdicción ordinaria prescripción. para que el arrendatario
¿qué? La jurisdicción restituya. ordinaria para que le restituya el inmueble por el contrato de arriendo que tiene. Y no, ya ahí no hay la jurisdicción policial. Bueno, Ángela, muchas gracias. Doctor, buenas noches, compañeros. El caso es el siguiente, es parecido, digamos que yo tengo un proceso en el cual el dueño del predio le permitió a una persona vivir en un pedazo de predio, pero por ahí pasa un río. Resulta que obviamente las zonas de aislamiento de las quebradas y de los ríos, pues son áreas de protección y ahí no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasa? El señor ya lleva como 5 años viviendo ahí, como 3 años viviendo ahí, y el señor ahorita cobra en la entrada para que se bañen en ese río. Entonces, ¿qué me hay? presentaron una Esto se está querella. mundial. Me presentaron una querella, o sea, fíjese que como que las cosas, hay unos casos más complejos y como me presentaron una querella al propietario del predio que no han iniciado ninguna acción ante la jurisdicción ordinaria para que ese señor se vaya de ahí, bueno, en fin, ya lleva 3, 4 años, pero ahora ellos dicen que están perturbando el predio porque están permitiendo que entren varias personas y se están usufructuando del predio. Entonces, incluso colocaron unas vallas diciendo que eso era una propiedad privada y que no sé qué. En esos casos, doctor, por ejemplo, la perturbación, o sea, ahí se le protege, porque es que Se le puede proteger al propietario, considero, en cuanto a que no prohibirle al otro, darle órdenes al otro de que no ejerce esa actividad. Y al otro, iniciarle un proceso, el artículo 92, para ver si cumple con todos los requisitos de la sí. actividad económica del artículo 87. Yo qué hice también, doctor, yo Perdón, envié, además del artículo 103. yo también envié a la Corporación Autónoma, envié una solicitud para que hicieran una visita y pues ¿Sí? ellos verificaran también de pronto si hay algún daño en el tema de la zona de ronda del río, del área de aislamiento, si hay una ocupación de cauce, porque pues eso también hay que mirar si el señor pues igual tiene el negocio, la caseta o lo que sea ahí en ese espacio. Pero entonces, de entrada, se podría hacer eso, ¿cierto, Doc? O sea, Claro. protegerle al propietario del predio, no al que 77, lleva, sí, no al que 77, pero lleva no 5 sería años, no sería por numeral primero, sino más bien por numeral segundo. por el segundo. Uh-huh. Ah, ok. Listo, doctor. Doctora, y yo me atrevería a sugerir algo con todo respeto. Acordémonos que los actos de mera tolerancia no constituyen posesión, que esa es la otra. Pero bueno, como bien lo ha enseñado el doctor Medellín, hay que ser muy cuidadosos porque finalmente aquí no se analizan los derechos de fondo. Sí, No se analiza sí, si hay derecho doctor. real ni nada, pero los actos de tolerancia no constituyen posesión. Ok. Y al otro ciudadano se le puede iniciar por artículo 103, está el numeral quinto, vender productos comestibles en los lugares no autorizados, permitir el ingreso, permanecer en áreas más tiempo lo autorizado. O sea, vamos a mirar muchas situaciones del artículo 103. O sea, si es un área protegida, obviamente, hay que verificar si es un área protegida. Si no, también se podría mirar como un espacio público, atendiendo lo que está en el artículo 139, cosa que vamos a ir mirando más adelante y especialmente cuando estemos mirando el artículo 77, o sea, el día de mañana. Ok, Doc. Gracias. ¿Alguna otra intervención, muchachos? Juliana. Buenas noches, doctor Medellín. Buenas noches, compañeros. Me disculparán, pues yo estoy iniciando en este proceso y mejor dicho, tengo muchas y miles de preguntas. En estos momentos, yo llegué el día lunes
a iniciar mis labores y hoy me visita una usuaria donde a ella tuvo audiencia el viernes 1 de octubre, por una querella por perturbación a la mera tenencia. Pues yo no conocí el caso, ya pues hicieron la audiencia, se hicieron los respectivos... Usted le toca es fallar. No, doctor, porque es que ya fallaron, en estos momentos está en recurso de apelación. Okay. Y pues he conocido del tema porque pues cuando yo llego, ya la secretaria prácticamente fue el proceso para la alcaldía, para que allá tomen la decisión. Hoy precisamente, y tengo el abogado desde el miércoles solicitándome que haga efectivo el fallo que se hizo en la audiencia. Entonces yo me hice un memorial, le contesté que tenía que esperar hasta que no fuera ejecutoriada para tomar, porque él me está solicitando, eso me ha hecho ya, con este es el tercer oficio. No sé si lo que su merced dice, de pronto ellos no entienden, igual yo soy tan novata que, mejor dicho, he recurrido a preguntar y pues hoy, gracias a Dios, el tema está apenas. Conocí el tema hoy, doctor, porque la muchacha llega a decirme, doctora, el papá de ella llevaba 20 años en un local acá que está muy bien ubicado. El señor muere, ella venía, pues el señor venía bien, en enero se les terminó el contrato de arrendamiento, no lo hicieron, el señor muere el 6 de abril. La hija toma el contrato del local, ella sigue normal, pero como tiene apenas 20 años, imagínese, doctor, ella 20 años hoy contándome la historia, y llega un primo para apoyarla porque se le murió el papá. La señora le dice que tiene que conseguir un fiador porque pues ella con apenas 20 años, ella le pide el favor al primo, pues confiando que era familia. La pelada me dice, doctora, fui a sacar unas fotocopias y cuando llegué, el primo quedó como arrendatario. Pues ella dice, yo no le vi problema, pues venía a apoyarme. Pasaron 3 meses, el primo no apareció ni nada y ahorita, hace un mes, llega a decirle que la pelada ha venido pagando los arriendos, el agua, todos los servicios bien. Ahora llega el primo y va a la policía, a la inspección de policía y coloca una querella por perturbación a la mera tenencia. La pregunta de ella, porque ya fallaron y la orden fue el desalojo, y ella me pregunta hoy que si ella puede abrir el negocio porque pues este mes no ha hecho nada, porque desde el 1 de octubre le dijeron que tenía 48 horas para desalojar. Hoy me pregunta, doctor, esa muchacha que si ella puede abrir el negocio mientras sale el recurso de apelación en la alcaldía. Mira, sí podría hacerlo, pero usted no debe decirle nada, por ser la inspectora. Al que menos se le quiera buscar asesoría es el inspector. Usted tiene que decirle, no, el proceso no le puede decir nada, ni que haga ni que no haga. Es como el juez no le puede decir nada a usted. No, ella me decía, doctora, ¿y si puedo hablar con la alcaldía? Yo le la diligencia, porque yo le dije, yo realmente no tuve conocimiento del proceso, tenía la confusión. Fallo, no puede decir, ya fallaron, no puede hacer nada. Exactamente. Y estoy bien en mantenerme porque es que este señor me está, mejor dicho, me ha llamado y que por qué no dan la orden y que por qué no doy la orden del desalojo. Yo le digo, no, yo voy a esperar. Sí, dígale que es un tema que lo vamos a desarrollar más adelante porque hay situaciones en las cuales sí se tiene 24 horas para el cumplimiento. A mi juicio, en ese caso,
no es de 24 horas, sino cuando quede ejecutoriada la decisión. Numeral quinto del artículo 223. Sí, Perdón, señor. y numeral quinto. Numeral quinto que advierte que una vez que ejecutoriada la decisión, se dará cumplimiento a la misma entre los 5 días siguientes. En eso me sigo manteniendo. Y si usted con él, si hasta que no venga la decisión de la segunda instancia, usted no la ejecuta. Y a la muchacha, entonces yo no le, porque ella dijo, doctora, yo mañana vengo, averígüeme si yo puedo No, dígale, abrir qué pena yo con le usted, dije, pero yo no le puedo decir nada. bueno, listo, le agradezco, muy amable. No podría decirle nada. Difícil. Sí, Muy sí, porque difícil. es una pelada de 20 años con un señor ya, y lo malo es que el secretario de gobierno era el encargado como de la inspección en estos meses, y eso se ve ahí, pues no, la secretaria es la que me dice, doctora, eso cierra la puerta y no sé qué, entonces se ve como mucha manipulación, y escucharla hoy, la versión de ella, pues sin conocer los otros hechos, porque yo conozco los hechos es por los memoriales que me ha pasado el abogado, entonces pues ahí es donde uno ve las injusticias. Listo, Doc, muchas gracias. Con gusto. Bien, muchachos, ¿alguna otra intervención? Así es, mi doctor Carlos. Aquí es donde ve uno las injusticias, que a veces el tema es muy complejo. El tema de ser justo a veces es bastante complejo. ¿Qué tal, computadora? Bien, mis estimados alumnos, ese es el dos temas que vamos a desarrollar en este seminario. Es lo más, creo que es lo más, a veces, complejo, por el tema probatorio, por el tema humano que se ve. Cuando vamos a analizar, por ejemplo, la sentencia de SU 016, que es demasiado humanista, y versus la actuación administrativa o el ejercicio administrativo de la función policiva, es un tema bastante difícil y contradictorio. Entonces, les invito a que lean la sentencia, la SU 016. SU 016 de este año, del 2021, que da las pautas para los desalojos, para los lanzamientos, obviamente que vamos a analizar en estos días. Así que, buenas noches para todos y nos vemos el día de mañana. Doctor, disculpe una preguntita. Vale, Florentino. Doctor, aquí vamos a ver lo del tema de los despachos comisorios. ¿Despachos comisorios? No, porque cuenten. Apropiada. Lo que pasa es que los despachos comisorios son ajenos a la acción policiva como tal. El despacho comisorio es una actuación jurisdiccional que se le encarga al inspector de policía por orden de la ley, ¿cierto? La ley 2030 le dice, mire, el inspector de policía, autoridades de policías, encarnan la función jurisdiccional a través del despacho comisorio y allí ejecuta la decisión judicial. Entonces, no es una decisión policiva. Doctor, es más que todo por el tema, pues he tenido la oportunidad de estar en dos, tres diligencias sobre este tema, y pues lo que me llama la atención es que ante el inspector de policía pues se pueden presentar algunas objeciones, en fin, ¿qué se puede hacer cuando se da este tipo de... Es que tiene las mismas que dice el Código General del Proceso. Es que tiene, dependiendo de la situación, si es dentro del proceso o es ya en la ejecución del proceso. Recordemos que es dentro del proceso, de manera preventiva o en los ejecutivos, podríase pensar que hay objeción, ¿cierto? Oposición, no objeción, sino oposición. Y en los casos ya de ejecución, no hay lugar a nada, que ya es la decisión final del juez y ya no hay oportunidad de nada, a no ser de que aparezca un tercero que se oponga. Doctor, más que todo en la acción reivindicatoria, más o menos. No, ahí sí, de todas maneras,
ese tema de objeción ni siquiera le corresponde, o sea, el inspector de policía lo debe tomar, pero uno aún así debe ejecutar. En marzo termina ¿Se resuelve dónde? La resuelve el juez, porque el inspector no la podría resolver. Sí, porque el juez tiene conocimiento pleno del proceso, mientras que el inspector solamente está recibiendo una comisión y no sabe del proceso, ni puede argumentar qué es lo que, cuál dio el origen del proceso ni nada. Yo siempre los acepto y los reenvío otra vez al juzgado para que el juzgado decida. Claro, es Y que ahí el juzgado es el que juzgado tiene que resolver. resuelve y él Totalmente le de dice acuerdo. a uno si acepta, si no acepta, si procede o si no procede o si suspende la diligencia. Ujú. El tema es muy complicado para uno de litigante. Porque prácticamente se ejecuta porque es una orden judicial. Hay que leer muy detenidamente la sentencia, doctor. Ahí está la pauta. Uf, que eso se ha convertido en una bolsa de goma, un saco de goma para mucha interpretación. Hay que leer la sentencia. La SU 016 Sí, doctor, sí, sí. es Tema muy complicado. bastante conflictivo. Máximo cuando las administraciones no tienen recursos para poder dar cumplimiento. Bien, mi estimado, entonces nos vemos mañana. Maestro, pues gracias por su tiempo. Qué rico saber poderlo escuchar por acá. Ya después de un fin de semana descansado y haber disfrutado del partido. Qué bueno. Verlo así rebosante de energía, de conocimiento. Y qué bueno, de verdad que sí. Doc, por acá me quedé esperándolo. Carlos Sena. Gracias, doctor Carlos. Ahora nos envía la grabación, por favor. Sí, señor, claro que sí. Muchísimas gracias. Y se salvó la Doctor gallina que le Medellín. tenían por allá. Se salvó la gallina que me tenían en Zipaquirá. Sí, señor.